sobre precisamente temas de salud mental, de cómo calmar tu sistema nervioso, cómo fortalecer tus relaciones. Muchos de ustedes pues conocieron a Luis Díaz ese día. Saben que él es una persona que es el autor de un bestseller que se llama La memoria en las células, cómo sanar nuestros patrones de conducta. Y en esa ocasión hablamos un poco del tema de la liberación de memoria celular, que es la terapia que él creó, que él ha desarrollado y que enseña actualmente de varias formas, a nivel presencial, a nivel virtual, pero que él también está entrando en el campo de las terapias psicodélicas y ya tiene una experiencia importante y que la complementa precisamente con la terapia de memoria celular. Entonces vamos a invitar a que ingrese aquí a Luis. Vamos a conectarnos aquí un poquito con Luis. Permítame un segundo. Y hacemos que Luis entre. Hola Luis, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Ricardo. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. Gracias Luis por aceptar nuevamente la invitación. Discúlpanos por tanto problema que tuvimos hoy técnico acá con el StreamYard para poder conectarnos, pero bueno, ya lo logramos. Estuvimos a punto de reprogramar la charla, pero bueno, ya estamos aquí. Y como les decía, Luis es una persona que está integrando en las terapias que él maneja todo el tema de los psicodélicos y vamos a profundizar un poquito acerca de esto para que él nos cuente pues de su experiencia. Luis, ¿hace cuánto tiempo ya empezaste a trabajar con este tema de los psicodélicos? Bueno, ya va a ser casi 3 años, 4 años, del principio a principio, cuando una de mis consultantes estaba tomando sesiones de liberación de la memoria celular conmigo y, y ella cada 2 meses o 3 meses hacía una toma de terapia psicodélica con MDMA o con la psilocibina. Y los, los beneficios que yo noté que esta mujer tenía, los avances, los cortacaminos, los estados de conciencia eran tan enormes que yo acostumbrado a trabajar con CMR, que ya es un cortacamino. De hecho, le han llamado psicoanálisis láser a CMR, Ujú. porque es muy efectivo y no requiere de muchas sesiones. Pero con una sesión de psilocibina, por ejemplo, que es el componente de los hongos, que llaman los hongos mágicos, que es una sustancia psicodélica que se ha utilizado por más de 1000 años para uso ritualista, por chamanes y curanderos, y que se ha convertido en una sustancia recreativa en los últimos 40, 50 años, y por eso fue que fue prohibida y es ilegal en la mayoría de los países. Y los avances que yo notaba, a veces una sesión de esas daban material para trabajar por varias sesiones más. Entonces empecé a investigar, empecé a buscar información que era toda información underground, o sea, eh, escondida, ¿no? Un día. Y me encuentro con todo un mundo de terapeutas, médicos, enfermeras, aquí en Estados Unidos, ¿no? En California, donde yo vivo, que ya hacían más de 25 años que se dedicaban a esto. Y bueno, y así fue como busqué más información y encontré una escuela de entrenamiento, una de las más importantes aquí en Estados Unidos, también eh, underground, ¿sí? Ujú. Ilegal. Y luego de un año y medio de entrenamiento, muy intensivo,
empecé a trabajar, empecé a aplicarlo con mi gente, ¿sí? Y creo que es algo que la humanidad necesita. Es algo que es increíble, los beneficios para la salud mental, para trabajar con la depresión, con los trastornos de ansiedad, trastornos del estrés postraumático, miedos, adicciones. O sea, es realmente increíble, asombroso, algo que yo no creía. Realmente tuve que convencerme con la evidencia. Sí. Bueno, pues yo estuve investigando un poquito del tema y quiero pues para hacer una introducción a las personas que no conocen mucho de estas terapias, así un poquito de la historia de las terapias psicodélicas y lo que se ha utilizado en medicina, en psiquiatría, en salud mental, que ya viene de muchísimos años atrás. Y yo creo que estas terapias psicodélicas, yo creo que vienen desde la misma, desde milenios, yo creo, que han sido utilizadas seguramente por las personas, bueno, los seres humanos primitivos, porque pues son una base de plantas y hongos, como dice Luis, pero que definitivamente hay varias de estas sustancias que se han venido ya estudiando y que ya se han venido probando hace muchos años, hace ya décadas, y me pareció bien interesante encontrar pues información de esto, de estas sustancias, ¿no? Las más conocidas de pronto para que vayamos entrando aquí en, en la información ya un poquito más completa de estas terapias, es la mescalina, que es el peyote, que muchas personas han conocido como peyote, que se utiliza en el norte, bueno, en la zona de México, las culturas indígenas de México y del sur de los Estados Unidos utilizaban el peyote. Y esta fue una de las primeras sustancias psicodélicas que desarrollaron, bueno, que investigaron y extrajeron este señor Arthur Heffler en 1897. Posteriormente, bueno, apareció otra en los años 40, que también la estudió muy bien Albert Hoffman, y que es el LSD, que es muy conocido también en el medio pues, de las terapias psicodélicas. Se llama dietilamina de ácido lisérgico. Está la psilocibina, que es de la que hablaba también ahorita Luis, que viene también de un hongo, que es de un género específico. Y está una que también es muy conocida, que es la MDMA, que también se conoce como el éxtasis o el molly, que tiene una forma, pues, bueno, química, es un nombre complejo, pero es de las más conocidas, ¿sí? Muchas de estas, pues, el peyote, pues, es de no viene de un hongo, al parecer es de un cactus, y la ayahuasca también, que sería una excepción, que viene de una planta también que se conoce aquí en Latinoamérica como el yagé. Entonces a mí me gustaría de pronto ya que Luis nos contara si aparte de estas o estas serían como las sustancias psicodélicas principales, si existen otras o estas son las más comunes, cuáles utilizas tú con más frecuencia en tu terapia. Yo las que utilizo es la psilocibina de los hongos, el MDMA, el LSD y nada más. Esas son las que considero que que es suficiente, ¿sí? La mescalina es algo que aquí en Estados Unidos no tenemos acceso porque se utiliza más para rituales y de alguna manera ha sido como prohibida, a no ser que que pertenezcas a una comunidad indígena. La ayahuasca es algo que requiere de un conocimiento muy especial para armar el brebaje, porque no es solamente una planta. En el brebaje de la ayahuasca puede haber hasta 7 plantas combinadas. Sí. O sea que es algo complejo y esa planta crece en algunos lugares determinados. O sea, no es de fácil acceso. El LSD, la psilocibina y el MDMA es de fácil acceso
y tampoco son costosos. Perfecto. Bueno, yo he tenido experiencia con la ayahuasca. En alguna ocasión creo que te comenté que pues aquí en Colombia se utiliza, pues algunas de las culturas de las tribus indígenas del Putumayo y algunas zonas del Amazonas utilizan el ayahuasca. Tuve una experiencia interesante, pues muy física, realmente cuando la tomé. No tuve como una experiencia más allá de vomitar y tener diarrea y algunos malestares. Obviamente otras personas sí experimentaron algo diferente, pero lo que tú dices es una combinación de este tipo de plantas, pero lo que veo es que tú utilizas más el tema de los hongos, ¿no? Sí, sí. Estas tres sustancias que yo utilizo están probadas, funcionan siempre, son de simple acceso y no generan adicción. La única que puede generar algún tipo de adicción es el MDMA, pero cuando se la toma de manera recreativa y sin ningún conocimiento, entonces la llevan a un festival, los chicos y las chicas la consumen, la mezclan con marihuana, con alcohol, con otras drogas, ¿sí? Con cocaína, con metanfetaminas, y, y a veces se crea un cóctel bastante explosivo. Eh, pero bueno, ninguna de estas sustancias son creadas para la recreación. Cuando nacieron y fueron creadas, fueron utilizadas para la sanación, para la expansión de la conciencia, para rituales espirituales. Y en los años 60 se convirtió en acceso de consumo masivo, en donde lo empezaron a utilizar para divertirse, ¿sí? Aunque muchas personas obtuvieron beneficios aún así de esa manera, especialmente cuando se lo consume solo, ¿sí? O sea, si consumes hongos o si consumes LSD y, y el set and setting, que es el ambiente en donde estás, que sea, que te sientas seguro, que sea armonioso, las personas con las que estás, que sean personas de confianza, que hay respeto, eh, que hay una buena conexión y que tu estado mental también no esté alterado por estados emocionales dolorosos o por estrés o por problemas de salud que puedas llegar a tener y estés en una situación intensa. Entonces, que tu estado mental esté en un estado neutro o cercano, y que el estado del lugar donde estás, con quienes estás, que tú te sientas seguro, y eso muchas veces no es así. Cuando lo toman de manera recreativa, no como terapia, el lugar donde está es el lugar donde están, con gente que a veces recién conocen, que también están tomando drogas, y entonces a veces esas experiencias pueden llegar a ser muy desagradables. Entonces, es importante utilizarlo para lo que son medicinas del cuerpo y Así del es. alma, y Así que es. utilizadas en las dosis adecuadas y con el apoyo terapéutico adecuado de alguien que está entrenado, que tiene experiencia y que conoce eh, los, los pros y los contras, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, que no pueden consumir este tipo de sustancias. Hay ciertas enfermedades físicas o mentales que mejor no consumir esto, ¿sí? Por ejemplo, si la persona tiene problemas cardíacos o problemas de presión alta que no está controlada, o ciertas
enfermedades mentales como la esquizofrenia, personas que tienen estados psicóticos, etcétera. Mejor ni acercarte a estas sustancias. Y muchas veces cuando estamos haciéndolo de manera recreativa, ni siquiera sabemos, ¿sí? La gente se pasan las pastillas, se pasan los hongos unos a otros y ni siquiera se sabe cuál es la situación mental o física de la persona. Y ahí es donde aparecen las crisis y la gente pierde el control y las personas le echan la culpa a la sustancia. Las sustancias son medicinas, ¿sí? De hecho, hay muchas sustancias que se utilizan en la medicina que Sí, en la dosis incorrecta pueden matarte, ¿sí? así es. Entonces, Sí, esto es lo mismo. Estas sustancias nunca deberían haber salido de la sala terapéutica o del ritual. así es. Sí, en la historia pues de todas estas sustancias psicodélicas siempre pues fueron manejadas de una forma sin adulterarlas, sin modificarlas, sin agregarle algunas otras cosas. Y precisamente se utilizaron, según lo que pude leer, en los años 50, en los años 60, se estaban manejando mucho en temas de enfermedad, problemas psiquiátricos precisamente, pero que en los años 70, con Richard Nixon, cuando empezó la guerra contra las drogas, pues ya volvieron ilegales, pues sobre todo el LSD y otras de estas sustancias. Pero pues realmente como todo, ¿no? Todo tiene una doble cara, ¿no? Algo positivo, algo negativo. Cuando modificas también mucho este tipo de sustancias, por ejemplo, lo que pasa con la cocaína, la coca, la hoja de la coca sabemos que es un adaptógeno, que es una planta que pues puede darnos muchas cosas favorables, muchos efectos positivos para la salud, pero al modificarla, adulterarla como hacen con la droga ya como tal, pues modificaron toda la planta como en su esencia, que Claro, incluso aquí en Colombia te cuento, Luis, algunas tribus indígenas, los de la Sierra Nevada, pues mambean coca constantemente, la hoja de la coca, y pues eso les ayuda a estar como muy activos, claros, y les da energía para muchas cosas. Yo quería preguntarte también si el cannabis, la marihuana, también puede llegar a tener efectos de este tipo, como psicodélicos, porque ya la marihuana y el cannabis se está reglamentando aquí en Colombia y en muchas partes del mundo como una terapia que estamos utilizando para manejar dolor, para manejar ansiedad, para manejar incluso también temas de enfermedades convulsivas. No sé si esto también se trabaja el cannabis en este tipo de terapias. bueno, el cannabis es una medicina también que ha sido abusada, ¿sí? Y como tú bien lo acabas de decir, eh, es excelente para ciertas situaciones, por ejemplo, el manejo del dolor, ¿sí? Eh, no se utiliza el cannabis en terapias psicodélicas, sino que la persona lo consume cuando lo necesita, ¿sí? Hay una diferencia entre lo que sucede con las sustancias psicodélicas que durante lo que se llama una sesión larga o una toma, o también le llaman macro sesión, que generalmente duran de 4 a 5 horas para la psilocibina y el MDMA y unas 10 horas para el LSD. Imagínate una sesión de 10 Sí, horas en donde la persona está recostada con los ojos tapados, eh, que el único momento en donde se levantan es para ir al baño y vuelven, ¿sí? Acompañados por el guía. Y después todo el resto es un viaje interno a la psicología del consultante. Y el guía toma notas y hace preguntas cuando es necesario. Si la persona habla mucho, le pide que haga silencio por un rato para que se meta adentro. Si la persona habla muy poco, le hace preguntas y trata de obtener información para anotarlo, porque todo esto luego se integra, unos 3 o 4 días luego de la toma, se hacen sesiones de integración, en exacto. donde ahí realmente es donde se cosecha
el beneficio de la toma. Ahí es donde el guía utiliza su experiencia para trabajar con terapias según la metodología que haya utilizado. Yo utilizo CMR Ujú. y todo el material que aparece, que ha sido cosechado durante la toma, que muy generalmente la persona, el consultante, se olvida. Entonces, de ahí la importancia de tener un guía que esté presente y que vaya recogiendo información, porque toda esa información luego se integra, y ahí es, para mí la integración es la parte más importante de todo esto. Así es. Y hay varias sesiones de integración luego de la toma. Y eso Esto es lo sería, que Luis, la persona hace. esto sería ya prácticamente esto que es la terapia asistida, como tú lo estás hablando Sí, por psicodélicos, que así es. quisiera de pronto pues leer un poquito o que la Dale. gente entienda qué es esta terapia, que es lo que estás comentando ahorita, que precisamente es una terapia que, como si su nombre lo dice, es asistida, ¿sí? Es un tratamiento pues, psicológico con esas sustancias que ya hemos hablado, los diferentes sustancias psicodélicas, para apoyar ese proceso terapéutico, pero que es muy importante en esta terapia asistida, que sea administrada pues esa terapia en las dosis adecuadas, que es algo que es muy importante, que sea en un entorno controlado y bajo una guía de un profesional capacitado. O sea, tiene que tener esas tres condiciones, que es lo que nos dice Luis, precisamente para poder llegar a tener pues unos resultados pues adecuados en este tipo de enfermedades. Entonces, me imagino, Luis, que esto es los pilares ya de esa terapia asistida, que es la que tú dices que tiene que estar la persona acompañando, como vemos en las imágenes, el proceso del paciente y observando cada cosa que experimenta, anotándola para después realmente hacer la integración, ¿no? Así es. Sí, perfecto. Exacto. Entonces, esto pues obviamente es como la terapia. Entonces, ¿cómo funciona esa terapia psicodélica según lo que se está trabajando actualmente? Estas drogas pues obviamente van a influir en la parte neuroquímica de nuestro cerebro, ¿no? Todos los neurotransmisores, las vías de las neuronas, y van a hacer pues unos cambios profundos de la percepción de las emociones, de la cognición en el paciente, pues para trabajar todo este tema, ¿no? Eso es lo que le llaman viaje, Luis, que es un experimento, pues una experiencia que cada vez, pues bueno, cada persona la va a sentir diferente, ¿no? Tú en ese momento, como cuando el paciente está en su viaje o en su experiencia, tú estás en ese momento acompañándolo y anotando lo que él expresa, lo que él está viendo, ¿sí? ¿Cómo es ese proceso de esa terapia en el momento ya después de la toma? Ujú. Bueno, antes de la toma hay varias entrevistas de eh, investigación. Son varias horas en donde tú te entrevistas con el consultante y se le hace todo tipo de preguntas de hábitos, de comportamientos, de salud mental, de medicaciones que está tomando, de historia médica, etcétera. Y luego viene la toma, que dura, como ya dije, 4 a 5 horas para la psilocibina y el MDMA, y, y luego vienen las integraciones. O sea que estamos hablando de unas 10, 12 horas y a veces más de trabajo. Y todo se trabaja con la intención que la persona traiga, ¿sí? Para ello, el guía ayuda a la persona a armar esa intención de qué es lo que quiere trabajar y para qué y por qué, para que esté bien claro. Con una intención bien clara, la toma es muy exitosa y los resultados son muy efectivos. Si no hay intención clara, bueno, puede aparecer material valioso también, pero no va a estar enfocado con un objetivo. Entonces, lo que sucede durante el proceso, especialmente en las
en las 2 o 3 primeras horas de la toma, es que eh, se produce un cambio a nivel cerebral, y esto está estudiado, eh, está muy estudiado. Hay, hay una red neuronal en nuestro cerebro, que es lo que se llama la red neuronal predeterminada o automática, que es donde nosotros alojamos nuestra programación. La programación que recibimos cuando somos pequeños se empieza a instalar y va generando redes que una vez instalado, una vez fijado, eso queda para toda la vida. Entonces, esta red neuronal predeterminada es una serie de redes, todas concatenadas, en donde están todas las creencias que tenemos acerca de nosotros mismos, de quién soy, todas las narrativas que, que se nos puedan ocurrir. Está la imagen de sí mismo, está las ideas que tenemos acerca de la vida, acerca de los demás. Eh, en otras palabras, es lo que forma la personalidad. Para otros es el ego. Y muchas de estas redes neuronales son muy útiles, son muy valiosas. Son las que podemos llamar, son nuestras fortalezas, nuestros talentos, nuestros dones. Y otras de estas redes neuronales son lo que se llaman tóxicas, que son creencias de desvalorización de mí mismo, de autocondena, de maltrato de mí mismo, eh, imagen de sí negativa, eh, imagen de los demás, ¿sí? Negativo. Entonces, creencias acerca de los hombres son todos malos, o las mujeres son todas malas, o la vida es sacrificio, o no puedo confiar en nadie, estoy solo en el mundo, o con respecto a mí mismo, desvalorización de mi cuerpo físico, críticas acerca de mi cara, de mis piernas, de la piel que tengo, de la edad que tengo, de mis capacidades, de lo que puedo, de lo que soy capaz, desvalorizaciones que me dicen que soy un estúpido, que no sirvo para nada. eh, bueno, ya tiene una idea. Esta red es inundada por la sustancia, y lo que está más débil y lo que es mentira se empieza a disolver. Empieza es como un ácido que va corroyendo, y es como, imagínate una ciudad muy vieja que tiene edificios que fueron construidos hace 2000 años, 3000 años, y que tiene edificios modernos. Si hay un terremoto o hay una inundación, los edificios primeros que se caen son los más viejos, porque son los más débiles, ¿sí? Entonces, lo que es más débil en mí, lo que no es mi esencia, lo que no es genuino, lo que no es verdad en mí, empieza a caerse. Entonces, bueno, en una ciudad puede llegar a pasar semanas o meses o años para reconstruir lo que se ha caído. Eh, en una toma psicodélica, a veces en minutos empieza la reconstrucción. Y es lo que se activa con las sustancias psicodélicas, es la plasticidad cerebral, que es algo que está comprobado ya en las últimas décadas, que es la capacidad del cerebro de adaptarse a las nuevas situaciones y de sacarle partido a lo nuevo, y no quedarme enganchado en lo viejo. Entonces, esos traumas que han generado en nosotros
estas creencias negativas de desvalorización o de dolor con respecto a los demás, de falta de confianza en la vida, que me hacen sentir desmotivado, deprimido o ansioso. Eso es lo primero que empieza a desactivarse. Por eso es que luego de una toma, a veces, y esto es algo sorprendente, en una toma hay personas que dejan atrás una vida de alcoholismo de 15 o 20 años, o una adicción a alguna sustancia, o dejan de sentir depresión con una toma, ¿sí? Y Sí, esto parece una panacea, y es parece algo más. que ni yo mismo me lo podía creer, pero no es que hablamos de la psilocibina. No es que la psilocibina es buena para la depresión, o es buena para la ansiedad, o es buena para el trastorno postraumático. Lo que la psilocibina hace es que se vaya cayendo y se vaya desactivando lo viejo en mí que no es verdad. ¿Sí? Esos edificios viejos que están resquebrajados en mí, que tienen que ver con situaciones de dolor del pasado y cosas que me he creído. Esto lo vemos mucho en liberación de la memoria celular, Sí, que a veces hasta viene desde el útero de la mamá, ¿sí? Cosas que vivió el bebé dentro de la panza de la madre. eso te quería comentar, Luis. Yo escuché, bueno, pues ahorita al final les daré un documental que habla de todo este tema y escuchaba yo en el documental que eso, a la persona que hizo una terapia de estas llegó a su vida intrauterina y, y sintió que se estaba muriendo, que se estaba ahogando, que su cordón umbilical lo estaba pues atorando y pues lo sintió de una forma tan real, o sea que eso fue una experiencia bien fuerte, que incluso él cuando después de que salió de esa experiencia, habló con su madre pues para preguntarle que si él había tenido algún problema en el embarazo cuando estaba, sí, con su mamá dentro del útero. Y su mamá le dijo que sí, que él había tenido un problema cardíaco y que prácticamente casi muere, precisamente. Y esa conexión con su mamá después de eso cambió. O sea, esa relación que tenía con su mamá, no sé, sanaron muchas cosas. Es impresionante, ¿verdad? Cómo a través de este tipo de terapias eso es hasta más efectivo que un proceso de regresión de hipnosis y de ese tipo de terapias que hay actualmente también, ¿no? Ujú. Claro, de hecho, eso puede suceder en otro tipo de terapias, ¿sí? Así es. En CMR sucede, 3 de cada 10 personas se van al útero a situaciones que vivieron en el útero, ¿sí? Y a veces son situaciones como estas, de vida o muerte, pero a veces son situaciones que vivió la madre, digamos que el padre murió durante el embarazo, o que el padre se fue, o peleaban mucho, o el padre eh, tuvo un amante, o todo eso que vivió la mamá, el miedo, el enojo, el abandono, lo vive el bebé adentro de la panza. Así es. Entonces, estas son los lugares a donde van durante la toma para justamente sanar. ¿Por qué? Porque estas experiencias generan decisiones inconscientes en nosotros. ¿Por qué ese hombre va al útero, regresa al útero a encontrar una situación en donde casi se muere como bebé en el útero? ¿Por qué? Porque él tomó decisiones en ese momento, inconscientes. Y una decisión inconsciente que te controla la vida es, por ejemplo, la vida no es segura. No estoy seguro en este mundo. Entonces, cuando yo tomo una decisión de ese tipo, este lugar no es seguro, voy a tener comportamientos que van a tratar de compensar eso. Por ejemplo, estar todo el tiempo vigilante y preparado para lo peor. Así Entonces, es. la persona quizás sufría de ansiedad o de insomnio, ¿sí? ¿Por qué?
porque no estoy seguro. Entonces estoy todo el tiempo atento a ver qué puede pasar, ¿sí? La otra decisión que puedo haber tomado es, no hay nadie que me proteja, ¿sí? Tengo que arreglármela solo. Entonces puedes llegar a ser una persona con mucha desconfianza y quizás mucha desconfianza con su madre, porque es la que se suponía Así que lo es. tenía que proteger, ¿sí? Entonces tú dices, después de la experiencia hubo un acercamiento con la madre, Así es. porque quizás esa experiencia lo separó de la mamá. Y lo peor que le puede pasar a un bebé es sentirse desconectado de la madre, o sea que lo que tenemos es una persona probablemente depresiva. Entonces la persona viene con un problema, depresión. La toma sucede, la sustancia avanza, entra en la red neuronal predeterminada y encuentra cuáles son las redes neuronales que tienen que ver con algo que disparó esa situación. Entonces, ese algo aparece, ¿sí? Entonces aparece un recuerdo, ¿sí? Alguna situación en el útero o luego, ¿sí? Del nacimiento. Entonces aparece la causa, aparece lo que me creí y eso se desmorona en ese momento. Y lo que queda es un terreno nuevo que es siempre un terreno de amor, de confianza, de compasión, de empatía, de libertad, de creatividad. La persona tiene ideas nuevas, se da cuenta de cosas, ¿sí? Que antes no las había visto. Por ejemplo, está esta persona que me vino a ver que el tema era, es un coach que tiene un negocio de coaching online y era el estrés, el manejo de la gente, la cantidad de dinero que se usaba para promoción, para marketing, para crear contenido. Bueno, tú esto lo sabes, ¿sí? Sí, claro. Está trabajando online sabe la carga, el constante, la intensidad y el estrés que puede llegar a tener, ¿sí? Una persona con varias personas trabajando a cargo. Y, y él lo que quería era tener claridad de qué hacer, porque no quiero seguir así, ¿sí? Decía, tengo todo este negocio creado para ayudar a la gente a tener una mejor vida y yo me estoy destruyendo, Así es. ¿sí? Entonces su propósito era tener claridad. Y lo que la toma le dio con psilocibina fue darse cuenta que él no está armado para trabajar online, que él tiene todo lo que necesita para trabajar cara a cara, de manera personal con la gente, grupos de manera personal. Entonces, ahí se dio cuenta que se había subido a la montaña incorrecta, ¿sí? Y empezó a cambiar todo y hoy día, ya hace como 2 años de esto, eh, está contentísimo, está trabajando muy bien, le encanta lo que hace, no tiene gente a cargo, ¿sí? Disfruta de su trabajo. Y lo que vio es, sí, hay personas que están armadas, creadas, diseñadas para trabajar online. Y hay personas que no. Y él era uno de ellos, ¿sí? Sí. O Entonces, sea, esto fíjate, te aclara la mente totalmente, bueno, te claro, aclara. claro, porque él tenía creencias de que tengo que ser exitoso online, la gente me tiene que conocer, tengo que tener presencia en las redes sociales, debería, ¿sí? Y de golpe la toma le dice, no, nada de esto es importante para ti. Lo que es importante para ti es trabajar con la gente, cara a cara, en grupos cara a cara, ¿sí? Sí. Y fue un alivio, fue como que se cayó todo un andamiaje de mentiras. Esa Entonces, autoexigencia, ¿no? Esa autoexigencia que nos claro, están vendiendo todo el tiempo de que tenemos que emprender y hacer y mejor uh -huh, dicho, hacer lo que sea
por, por mostrarnos, porque nos vean, por la fama, por la fortuna, por, bueno, Claro, todo esto. es como que es toda una corriente cultural a la que tú te subes, pero no tomaste en cuenta cuáles son tus talentos, cuáles son tus dones reales, ¿sí? Y cuáles son tus deficiencias. Así es. Entonces, si soy un pescado, voy a tratar de buscar agua para nadar. No voy a tratar de subirme a un árbol, ¿sí? Porque no soy un gato. Ahora, si soy un gato, mejor me subo a un árbol, ¿sí? Y me mantengo lejos del agua. Entonces, esto es lo mismo. Conocerse uno mismo es fundamental para tener una vida de paz interior, de armonía, de disfrute, de libertad interna, de creatividad. Y esto es lo que nos dan las sustancias psicodélicas. Es una conexión con uno mismo que uno no se espera. Es siempre inesperado, Me esperaba totalmente. porque esta estructura predeterminada que se llama, que es el programa, el ego que hemos creado, es muy fuerte, ¿sí? Y está basada en convicciones y opiniones muy fuertes. Entonces, eh, desactivar eso en una sesión es un milagro, es magia. Así es. Eso lleva a veces años de Eso lleva mucho psicoanálisis. tiempo, eso es lo que te iba a Ujú, comentar. Ya en un proceso psicoterapéutico, pues es un proceso largo que de pronto con este tipo de herramientas pues puede acelerarse un poco y ujú, traer otros resultados muy valiosos. Y precisamente pues eso es lo que este tipo de terapias psicodélicas se utilizan o se están utilizando actualmente precisamente para este tipo de tratamientos de los que habló ahora Luis también, pero yo pienso que sirve para cualquier tipo de problema psicológico, psiquiátrico, emocional, obviamente teniendo ciertas restricciones que son las que nos dijo ahorita Luis, pero que vamos a profundizarlas. Pero lo que más se ha visto, resultados favorables en el uso de estas terapias psicodélicas, precisamente es en cuadros de depresión, que ha sido de difícil manejo, como dijo también Luis, trastornos de estrés postraumático, ansiedad, trastornos de conducta de alimentación, ¿no? Anorexia, bulimia, el trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, y todos los trastornos de adicciones, consumos de alcohol, tabaquismo, alcoholismo, todo esto. Y yo creo que muchas otras cosas más podría ayudar, ¿no? Mira, mejora muchísimo el bienestar emocional. La persona se siente mejor en su cuerpo, en su piel, ¿sí? Eh, y mejora, por lo tanto, la conexión con los demás, con los seres queridos. Hay un aumento en la creatividad, especialmente personas que se sienten a veces desmotivadas o que no tienen falta de inspiración. La creatividad aumenta muchísimo y la innovación. También mejora muchísimo la conexión espiritual que uno pueda llegar a tener, cualquiera sea, y la conexión con la naturaleza, ¿sí? Eh, las personas empiezan a sentir que son parte de la naturaleza, que no están separados de la naturaleza. Se empieza a generar una relación diferente con las plantas, con los animales, especialmente aquellas personas que vivieron mucho en el asfalto, en el pavimento, en las ciudades, ¿sí? Separados de los lugares naturales. Los lugares naturales son parques, ¿sí? Pero no es la naturaleza pura, ¿sí? Salvaje. Una gran necesidad de pasar tiempo en la naturaleza, una gran necesidad de pasar tiempo en silencio, ¿sí? Y de conectarse con uno mismo. O sea que lo que se llama el mindfulness sucede de manera muy natural luego de las tomas. Hay una reducción enorme de los miedos, o sea, especialmente el miedo a la muerte, porque las experiencias con psicodélicos nos muestran que en realidad la muerte no existe, ¿sí? De que hay todo un mundo más allá de lo que nosotros podemos ver y tocar hoy día, y que estamos protegidos, todo está funcionando bien, que no es verdad que todo se está cayendo y que el mundo es caótico y que el final se viene y que quién sabe qué va a pasar. Todo eso son historias, ¿sí?
O sea, la vida es buena y estamos bien. Cuando una persona se conecta con eso y lo ve y lo siente, ¿sí? Eh, es algo que te queda para toda la vida. Así es. O Yo sea, digo que bueno, a mí, aumenta mucho la empatía, ¿sí? En las relaciones, en las parejas, en las familias. Esto se hace con familias también, se hace con parejas, hay terapia de pareja que es psicodélica, hay terapia de familia psicodélica, en donde todos los miembros de la familia toman, ¿sí? Con el guía, con el terapeuta, y los cambios, las transformaciones en la familia son increíbles. Es del día a la noche, con una sola toma a veces. sí. Yo digo que, bueno, a mí me gusta mucho la música, Luis. Yo creo que muchos de esos músicos que yo admiro y que hacen unas letras maravillosas y todo, yo creo que tuvieron que tener experiencias psicodélicas y grandes músicos. Bueno, a mí me gusta mucho el rock, pero yo sé que los rockeros están muy conectados con todo este tipo de temas de adicciones y cosas así. Yo sé Ujú, que muchos cayeron en muchas adicciones profundas, ujú, sobredosis, todo eso, pero pues crearon unas cosas hermosísimas también, ¿no? A través de ujú. toda esta conexión, ¿no? Así es, así es. Mucha creatividad viene a partir del uso de los psicodélicos. Sí. Así es. Y varias personas que han sido parte de innovaciones en los últimos 30, 20, 10 años, eh, por ejemplo, todo el desarrollo que ha habido en los últimos 30 años de informáticas, cuando tú hablas con los líderes eh, de Silicon Valley, por ejemplo, Así es. ellos se han inspirado a través de viajes psicodélicos. Así es. Sí, entonces es una ayuda a toda esa creatividad que puede ayudarnos y darnos una cantidad de beneficios, ¿no? Lo Eh, importante es hacerlo de manera guiada, segura, y que, como te decía al principio, tu estado mental y emocional y el lugar donde lo haces y con quién lo haces estén de alguna manera en un estado controlado, ¿sí? Por lo tanto, esto no es para hacer, para divertirse, esto es para Así es. hacer, para una búsqueda de sí mismo, para expandir la conciencia, para sanarse, para hacer cambios de comportamiento, para dejar atrás comportamientos nocivos, tóxicos, adicciones, de maltrato, problemas de comunicación. Justamente porque lo que sucede es eso que les comentaba hace 20 minutos, que las partes nuestras que no son reales y que han sido construidas muchas veces a partir de situaciones dolorosas o traumáticas, esas partes se disuelven. Y lo que queda es quiénes somos, ¿sí? Lo que somos en esencia genuinos. Así es. Pues yo aquí les traje una imagen de una persona que yo admiro, pues un médico, psiquiatra, psicoterapeuta transpersonal que era Claudio Naranjo, que ya falleció, y que él utilizó mucho precisamente la psicoterapia con psicodélicos desde los años 60 en él y en sus pacientes, con excelentes resultados, pues que hay mucha información al respecto de Claudio. Y pues les quiero recomendar precisamente este documental que es de Michael Pollan, que está en Netflix para que lo vean. Y es un libro, ¿no? Realmente, que dice cómo cambiar tu mente y habla de todo este tipo de experiencias psicodélicas, de pronto para que lo profundicen un poquito. Entonces, pues yo quisiera de pronto responder algunas preguntas, si tenemos ya un tiempito corto, Luis, ya para ir ¿Vale? cerrando, de personas que ahorita están, bueno, con algunas dudas respecto pues a estas terapias, porque sé que generan temor en algunas personas, miedos, las personas creen que de pronto si prueban alguna de estas sustancias, que van a volverse adictos a ellas, pero bueno, como decía Luis, siempre hay una entrevista previa, él tiene que evaluar a las personas que van a llevar a esa terapia, no puede ser cualquier persona, hay contraindicaciones, como que nos va a aclarar ahorita nuevamente Luis. Y pues aquí hay una pregunta interesante.
que dice, en la actualidad la psilocibina, perdón, se ha vuelto una moda y personas sin formación terapéutica la usan en ceremonias de cacao, dice acá, temazcales, después de la toma de ayahuasca, eso acá en Latinoamérica que se están haciendo mucho este tipo de terapias. ¿Y qué piensas tú de esos usos que se están haciendo como más turísticos, bueno, ¿cómo se puede decir? Como una forma de diversión, lo que tú acabas de decir hace poco. Ujú. Bueno, esto no es diferente de lo que venía pasando por 30, 40 años desde que fue prohibido, ¿sí? O sea, esto se viene haciendo sotto voce, ¿sí? Eh, a escondidas, y el riesgo es enorme, el riesgo es muy grande, porque a veces no saben qué dosis tomar, cómo calcular bien las dosis según la persona, el peso de la persona, la historia de la persona. No tienen una formación terapéutica, ¿sí? Lo hacen, o sea, esto ha sido muy normal, que 4 o 5 amigos se junten y tomen algo y pasen el día juntos, ¿sí? Y toman alcohol. Y algunos tienen experiencias buenas, constructivas, que les sirven, y otras tienen experiencias terribles. O sea, yo creo que la legalización de estas sustancias va a llevar a una regulación y va a ayudar a que todos lo podamos hacer de manera responsable. Mientras tanto, va a ser lo que ha sido hasta ahora, el hecho de que sea escondido y a oscuras, da para todo, da para cualquier cosa, cualquiera lo puede usar según si consigues la sustancia, listo, la puedes usar. Así es, en la ilegalidad se manejan muchas de estas cosas que no son muy Claro, serias y muy bien claro. orientadas, ¿no? Yo te quería preguntar un poco también si tú conoces el tema del tabaco, el rapé, lo que se utiliza acá también en Latinoamérica, que creo que es soplar un poco de tabaco en la nariz, ¿sí? Y que genera también también se utiliza o lo has utilizado en algunas de estas terapias. No, esta es el rapé se utiliza en ceremonias indígenas Ujú. y a veces se da antes de alguna sustancia psicodélica, ¿sí? Eh, no, no la he utilizado ni tampoco la he probado en mí mismo, no he tenido oportunidad, pero bueno, Michael Pollan en su Sí. video, en uno de los videos, lo explica y lo muestra muy bien cómo funciona. O sea que no, no podría hablar sobre ello porque no lo conozco bien. Perfecto. Bueno, ya hay muchas personas que nos mandan saludos, agradecidos por el tema de esta noche. Obviamente en esto hay bastante tema pues para profundizar. Obviamente también hay muchos temores, pero lo importante es que, como dice Luis, pues esto es una terapia que bien manejada, bien llevada con un terapeuta, bien acompañada en las dosis adecuadas, pues va a traer resultados muy positivos para muchos casos que realmente y que nos aceleran un poquito más el proceso terapéutico y que pues bueno, traen resultados muy buenos que ya nos ha comentado Luis en su experiencia. Entonces, quiero contarles que nosotros vamos a tratar aquí en Colombia de que las personas que puedan estar interesadas en algunas en esta terapia psicodélica, ya guiados por Luis, vamos a recibir de pronto los mensajes que ustedes nos manden por el WhatsApp del Club de Bienestar, por el canal de YouTube, para ver si hay un interés de algunas personas que quieran tomar esta terapia para poder pues traer a Luis a Colombia. Y pues bueno, yo digo que yo me apunto de primero. Creo que es muy liberadora, como decía esta terapia, como decía Claudio Naranjo, pero entonces es importante que si ustedes van a trabajar alguna cosa, alguna terapia de este tipo, sea con un profesional, con una persona que esté entrenada y que sea pues, que sepa manejarla, ¿no? Entonces, vamos a escuchar los comentarios de las personas que quieran, que se apunten a este tipo de terapia sin miedo, obviamente, y que pues obviamente se van a seleccionar precisamente las personas que pueden llegar a hacerla, ¿no? Entonces es muy importante que recibamos los mensajes, si ustedes quieren por aquí por el chat de YouTube, como les decía, a nuestros teléfonos del WhatsApp, porque estamos muy interesados en que Luis venga aquí a Colombia y que
y que nos ayude con este tipo de terapias. Entonces, Ujú. yo creo que para ya las personas que puedan estar interesadas, tengo entendido que eso se debe hacer en grupos pequeños, en unos espacios que son seguros, ¿no? Ujú. Sí, sí, en ese caso yo me entrevistaría con cada persona prospectiva por teléfono antes de viajar y, y hacer la entrevista para asegurarnos de que realmente la toma sea beneficiosa para ellos y que no sea un perjuicio. Y luego de eso podemos armar el grupo y habrá personas que querrán tomar uno a uno, individual, y otras en grupos pequeños, ¿sí? De 4 a 6 personas. Y sí, es bueno que sepan que va a ser en Colombia, o sea que si están en España van a tener que viajar a Colombia. Sí, Pero sabes que es muy sorprendente, la gente está dispuesta a viajar mucho. Yo tengo gente que viene de otros estados de Estados Unidos, que vienen de otros lugares de Sudamérica y hay 2 personas que han viajado de Europa. O sea que la gente está dispuesta a invertir tiempo, dinero, ¿sí? Pasajes, porque, porque ya se conoce que los beneficios pueden llegar a ser muy grandes. sí, sí, claro, y estas son terapias que pues no se manejan en cualquier lado, hay que saber realmente con qué personas van a estar trabajando eso. Obviamente aquí estaría mi apoyo médico en ese proceso también para seleccionar los pacientes. Como Luis bien lo dijo, hay contraindicaciones que quisiera que de pronto nos repitieras, Luis, qué personas no estarían adecuadas para este tipo de terapias. Bueno, por ejemplo, si tú quieres hacer una toma psicodélica y tienes problemas cardíacos o has tenido problemas cardíacos, muy probablemente te vamos a decir que no. Si tienes problemas de presión alta que no está controlada, ¿sí? Si está controlada no hay problema. No hay problema. Ajá. Si tienes una historia de problemas de enfermedades mentales, eh, es algo para conversar, porque hay algunas que mejor ni acercarte a las sustancias psicodélicas. O sea, es algo para mirar de manera muy personal e individual, y en función de eso te vamos a decir, porque estamos aquí para ayudar a que mejores tu vida, no a que la empeores, ¿no? Así es. Y algo que no hemos hablado en absoluto, pero que es un tema importante y que también está muy de moda, es el tema de las microdosis, que hablamos de macrodosis hoy, ¿sí? Pero las microdosis son eh, esas pequeñas dosis que tomamos todos los días o día por medio especialmente de la psilocibina, que no te producen un estado alterado de conciencia y que generan unos cambios a veces más importantes que las macrodosis. Y eh, cómo armar un protocolo, ¿sí? De cuántos meses, con cuántos descansos, cómo Es como conocer. una terapia de mantenimiento, Luis. O sea, es como la persona que hizo su terapia con psicodélicos en algunos casos, debe Yo tomar microdosis. recomiendo, yo recomiendo a muchas personas que hacen las tomas a continuar con microdosis, porque estimula muchísimo la plasticidad cerebral. Y cuando la plasticidad cerebral está activada, es muy fácil hacer cambios. El cerebro se adapta mucho a los cambios. Y generalmente las personas que necesitan hacer microdosis lo necesitan porque quieren hacer cambios, cambios de comportamiento, cambios de hábitos o dejar atrás adicciones, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, este es un tema que quizás da para otra conversación en el Exactamente. futuro,
¿sí? Porque yo recibo muchos mensajes de cómo hacer microdosis y también hacer un protocolo, crear un protocolo individualizado para cada persona, también requiere de que la persona tenga experiencia. No se trata de comer hongos todos los días, ¿sí? Así Eh, es. Tiene que ser una dosis exacta, eh, pesada, puesta en una cápsula y hay 4 diferentes protocolos. Entonces, esto es para profundizar. Y Claro, si alguien tiene preguntas sobre esto, me pueden mandar un WhatsApp, que tú tienes mi número por ahí, le perfecto. puedo dar a la Sí. gente. Vamos a estar muy pendientes de los mensajes que nos envíen por el WhatsApp para también enviárselos a Luis, que nos especifiquen algunos casos puntuales. Tengo entendido que si los pacientes están en un tratamiento psiquiátrico con medicamentos psiquiátricos o con, de pronto no sé si medicamentos para inducir el sueño, pacientes de pronto con trastorno afectivo bipolar medicados, ¿tú crees que podrían en algunos casos ser... No, si están siendo tratados, si están siendo medicados, no se recomienda porque justamente las sustancias que utilizan para medicarlos se contraponen a la efectividad de la psilocibina, por ejemplo, del MDMA, que en realidad lo que va a hacer es una pérdida de tiempo. No va a pasar nada, ¿sí? Sí, o sea, Porque ese tipo de pacientes tendrían utilizan que... utilizan los mismos receptores Claro. que la sustancia psicodélica. Entonces, si los receptores están ocupados con un antidepresivo, por ejemplo, Ujú. o con una medicación para ayudarte a dormir contra el insomnio, por ejemplo, no va a funcionar, no tiene funcionamiento. Ahora, personas que han tenido estados psicóticos, algunos casos de bipolaridad, casos de personalidad múltiple o eh, eh, de personalidad límite, eh, disturbios de la personalidad límite, creo que es la traducción, tampoco es Sí, recomendable. Ujú. perfecto, sí. Bueno, ya tenemos esas contraindicaciones que de pronto, si un paciente de estos pudiera llegar a una terapia de estas, tendría que hacer suspender, por ejemplo, el tratamiento Claro, psiquiátrico. Mínimo, yo creo que unos 8 días antes de ese proceso, ¿no? Y sí, y lo tiene que suspender con la ayuda de su médico, no por sí mismo. así es. Exacto, Sí. eso tendríamos que evaluarlo muy Pero bien, sí, esto es para evaluar de manera muy muy individualizada. individual. Ujú. Sí, claro. Bueno, Otra yo pienso, cosa, otra sí, cosa para ahorrarle tiempo a la gente, eh, nosotros no vendemos estos productos, no vendemos hongos, no vendemos sustancias psicodélicas. Mi trabajo es las terapias, ¿sí? Y, y- y tampoco entreno gente en esto, porque no me considero con esa experiencia y capacidad al momento, ¿sí? Yo entreno gente en liberación de la memoria celular porque tengo 25 años haciéndolo, pero el trabajo con sustancias psicodélicas es algo para lo que yo no me siento preparado ni capacitado aún, ¿sí? Quizá en unos años, si lo siento, lo haré. O sea que si quieren comprar productos, no nos escriban. Si quieren que los entrene, no nos escriban, ¿sí? Así nos es ahorramos simplemente, exacto, solo va a ser, sería la terapia que es lo que, recibir terapia, sí. exacto, recibir En terapia, que es lo grupo o individual. Ujú. así es. Entonces, bueno, ahí ya he visto varias personas que se apuntan. Por aquí nos hicieron una pregunta también que, pues, si estas terapias ayudan a sanar trastornos del sistema nervioso. Sí, lo volvemos a repetirlo. Todos estos tipos de trastornos del sistema nervioso los está manejando. Entonces, bueno, si les gustó el tema de esta noche, regálenos un like, compartan la información, que hay personas que les puede interesar esta información, suscríbanse al canal, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y bueno, por aquí nos estaremos, yo creo que viéndonos nuevamente en 15 días. Vamos a quedar atentos a todas las personas que estén interesadas en recibir una terapia psicodélica, orientados y guiados por Luis.
que queremos, y de verdad muchos estamos interesados de que Luis pueda venir aquí a Colombia. Entonces necesitamos saber cuántas personas pueden estar interesadas en esta terapia. Entonces, Luis, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Discúlpanos todos los temas de hoy de conexión, pero bueno, aquí estamos para acompañar a todas las personas que quieran empezar como un proceso, no solo con terapia psicodélica, sino con terapia de memoria celular, que es lo que también trabaja Luis, que es un experto en eso y que ya escuchamos un poco del tema en la charla anterior. Entonces, Luis, yo creo que para ya despedirnos de todos, que les mandes un mensajito esta noche. Bueno, a los que sienten algo interno que les dice que sí, mándense, salten, ¿sí? Y ya veremos cómo se desarrolla la cosa. Infórmense, hay mucha información en la internet. Hay mucha información en inglés, por supuesto, y hay mucha información traducida al español, pero lo que está en inglés se puede traducir también. Entonces, no se queden solamente con esta charla de hoy. Hay mucho que ustedes pueden encontrar si empiezan a buscar en inglés o en español y a partir de ahí hagan una decisión completa, ¿sí? Una decisión que venga de su intuición y que venga de su mente. Esas decisiones son las mejores. Así es. Bueno, un abrazo para todos. Gracias por estar conectados con nosotros esta noche y nos vemos nuevamente en 15 días. Muchas gracias, Luis. Un abrazo, Ricardo. Adiós. Gracias Que a estén muy todos. bien. Gracias a todos.